Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes y su familia. Para mí, como siempre, un placer compartir la palabra de Dios. Hoy quiero traerles un estudio bíblico acerca de la importancia que tiene reconocer que Dios vino para salvar a toda la humanidad. Vamos a basarnos en un pasaje bíblico en el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, como también se le llama. Y es aquella conversión en que Dios permitió a un centurión romano conocerle y demostrarle al apóstol Pedro que Dios vino para salvar a toda la humanidad. Que Dios no hace acepción de personas, que no importa la condición del ser humano, Dios está dispuesto a salvarlo, que Cristo murió por cada uno de los seres humanos que viven y que han pasado por este mundo. Para la ilustración les voy a leer algunos versículos que ustedes luego podrán estudiarlo. Está en los Hechos, capítulo 10, versículo 9, versículos 11 al 16 y 44 al 47. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque nunca cosa común e impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Bendita sea la palabra del Señor. Esta ilustración narra cómo Dios, de una manera soberana, de una manera extraordinaria y milagrosa, se molesta en darle una visión al apóstol Pedro para que él reconociera que ese concepto que él tenía de religiosidad, de tradición, que lo unía al judaísmo, ya había cambiado. Ya Dios, con la muerte y resurrección de Cristo, con el sacrificio de Cristo, ya esta situación no era necesaria. Era reconocer que Dios había venido para salvar a toda la humanidad, no solo a los judíos. Dios, ¿verdad?, escogió al pueblo de Israel, lo formó con Abraham, ¿verdad?, como el primer hombre que encaminó para formar este pueblo, y le creó sus leyes, le creó leyes especiales para que este pueblo se dirigiera y se convirtiera en el sacerdote de la humanidad, que ellos dirigieran la humanidad en términos espirituales. Pero hubo una falla, porque los hombres siempre fallamos, tanto de manera individual como pueblo, como iglesia. El hombre siempre le falla a Dios, y Dios no pudo cumplir su propósito con el pueblo de Israel, y hizo el sacrificio más grande que puede hacerse, y fue venir él mismo en la persona de su Hijo y morir como un pecador sin haber pecado nunca, para darnos la oportunidad de nosotros poder tener acceso al reino de los cielos.
Entonces, esta visión que Dios le da de manera muy específica a Pedro, que estaba orando en una casa, en una azotea, en la tranquilidad de una azotea, le demuestra que ya esos conceptos habían desaparecido, que ya él no tenía que vivir sujeto a esas leyes que se habían impuesto, que Dios mismo había impuesto a través de Moisés. Y lo más importante de todo esto es que el reino de los cielos se abría a toda la humanidad, que ya la relación de Dios no era solamente con Israel, sino con cada hombre en el globo terráqueo que decida creerle y que decida serle fiel. Esa es la condición, amado, para estar seguros de que vamos a estar en la presencia del Señor. Serle fiel a Dios y obedecer su palabra. Pedro no entendía esto. Pedro todavía sostenía el criterio de que la salvación era para los judíos, ¿verdad? Porque eso era lo que se estilaba, eso era lo que él conocía. Entonces Dios le da una visión extraordinaria y hace que baje un manto lleno con criaturas que para el pueblo judío, de acuerdo a sus leyes, eran inmundas, eran animales que no podían ni tocarse ni comerse porque eran considerados inmundos de acuerdo con la ley. Entonces Pedro ve que baja este lienzo lleno de esto y entonces hay una voz que le dice: mata y come. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Y dice él: yo no puedo. Si yo en mi vida entera yo no he tocado, yo nunca he comido cosa impura, ¿cómo me manda a comer esto? Pero hay algo maravilloso y es que Dios le dice: lo que yo he limpiado no lo llames tú impuro. Y Dios con su sangre preciosa lavó a toda la humanidad del pecado. Quiero aclarar esto. Lavó a toda la humanidad del pecado. Lo que quiere decir es que todos tenemos la oportunidad de ser limpiados, a pesar de que todos somos sucios, todos estamos contaminados por el pecado, pero todos tenemos la oportunidad de ser limpiados. Entonces, no debemos confundir, como muchos confunden, la gracia, que la salvación es por gracia, es correcto, porque no la merecemos, pero muchos dicen: ya, tú eres predestinado, tú eres salvo, siempre salvo. No, amado, hay gente que en las Escrituras nosotros la encontramos que estuvieron convertidos, que aceptaron los beneficios de la salvación de Cristo, pero después se alejaron. Había gente que estaba enseñando y Pablo lo separó de una manera y lo mandó al infierno a personas que ya estaban convertidos. Había gente que eran predicadores, había un tal Bar Jesús que hacía magia y cosas, estaba dentro de la iglesia y Dios lo separó a través de una sentencia del apóstol Pablo. Entonces, a Dios hay que serle fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque serán salvos los que son llamados y son fieles hasta el fin, hasta que la muerte lo encuentre. Pero hay que serle fiel a Dios para poder ser salvo. Usted no puede estar en la iglesia creyendo que es salvo y pecando. Usted no puede venir los domingos o 2 días o 3 a la semana a la iglesia y entonces usted haciendo lo que a usted le da la gana. Para ver al Señor hay que estar en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que estar bien conscientes de todo esto. Entonces el apóstol tiene esta visión, pero oiga qué complemento hay. Mientras él oraba, también había un hombre que no era judío. Se trata de un militar, un centurión romano llamado Cornelio, que había conocido a Dios, había recibido el conocimiento de Dios. En parte estaba buscando. Cuando el hombre busca, mis amados, el hombre va a encontrar. Dice la Escritura que por torpe que nosotros seamos, si estamos buscando a Dios de todo corazón, mire, amado, lo vamos a encontrar y no seremos extraviados en el camino. Cornelio y su familia y sus criados
Él le ponía un tiempo de oración, oraba todos los días, estaba buscando a Dios. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando usted busca a Dios? Que Dios le va a responder, Dios va a hacer algo con usted, pero es cuando usted lo busca con sinceridad. Si usted le está buscando de una manera hipócrita para que usted lo vean, para que crean, entonces usted no va a recibir nada del Señor. Pero cuando usted está metido de lleno, cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, cuando usted quiere ver a Dios obrando en la vida suya, Dios va a venir donde usted y va a hacer algo con usted. Y esto es lo que pasa con este hombre, Cornelio. Este hombre dice que tenía un tiempo de oración permanente, con sus fallas, ¿verdad? Con sus debilidades, con sus incongruencias que tenía, porque era un hombre que venía de un origen pagano, sabrá Dios las cosas que hacía, pero él estaba buscando a Dios de corazón. ¿Y sabe qué pasó? Dios le mandó un ángel a Cornelio. Le mandó un ángel para que le dijera, vaya a la casa de fulano en tal sitio y mande y ahí van a encontrar un hombre que se llama Pedro y dígale que venga aquí. Oiga esto, amado. Oiga cómo Dios obra, oiga cómo Dios actúa cuando una persona le está buscando con sinceridad. Este hombre le dedicaba tiempo a Dios. Este hombre tenía bondad en su corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes eso? Que el Señor va a recompensar eso. Dios va a mandar un ángel a que te hable. El propio Espíritu Santo va a venir y te va a hablar. Porque Dios es soberano, amado, y Él es galardonador de quienes, de los que le buscan, no de los que lo rechazan o de los que viven su vida para aquí y para allá sin nunca dedicarle un tiempo al Señor. A Dios hay que dedicarle tiempo. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que dedicarle tiempo. Usted no puede sencillamente decir, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. No, amado, usted tiene que comprometerse con Dios. Usted tiene que buscarlo para que lo encuentre, como estaba haciendo Cornelio. Estaba buscando a Dios y Dios le respondió. Lo mandó a que buscaran a Pedro para que Pedro viniera a su casa. Oiga, Dios, al hombre más fervoroso del evangelio, el hombre que más caminó al lado de Cristo, el hombre que Dios llamó de primero, que Jesucristo llamó para que le acompañara, el hombre que Jesús le encomendó que los primeros cristianos, ¿verdad?, se lo guiara, que no lo dejara que se dispersaran. A este hombre Dios le dio una revelación para que viniera donde Cornelio y su familia. Pero oiga esto, amado, para que haya revelación de Dios, tenemos que estar todos en comunión. Tenemos que estar todos en una misma dinámica. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Cornelio estaba orando y Pedro estaba orando. Entonces, para que haya una conexión, para que haya algo sobrenatural en la vida de nosotros, en la vida de los cristianos, uno orando en San Juan, uno orando en Elías Piña, uno orando en Santo Domingo, uno orando en El Sey, uno orando en La Romana, uno orando en San Francisco, uno orando en Santiago, para que la iglesia tenga revelación, debemos todos estar orando. Todos deben estar en una misma dinámica de oración frente a Dios, para que Dios unifique su pueblo y haga cosas sobrenaturales en su pueblo. Entonces, Dios le dice a Cornelio a través del ángel que mande a buscar a Pedro. Y Pedro, como estaba orando y estaba en la dimensión, no vio a esta gente como sospechoso, no vio a esta gente como gente de problema, porque era gente que él no conocía. Gente que él pudo haber dicho, no, espérese, que usted, que no, Dios le reveló que era gente que el Espíritu había mandado, estaban gente guiado por el Espíritu y él tenía que obedecer, amado. Uno de los secretos de que Dios obre a través de nosotros cuando estamos en obediencia, cuando obedecemos su palabra. No necesitamos tener una revelación de que un ángel venga y nos hable. Si viene, gloria a Dios y aceptamos, ¿verdad? Pero debemos estar seguros de que es un ángel del Señor que nos está hablando, que nos está diciendo. Pedro confirmó eso 3 veces.
3 veces esa conversación. Sí, entonces cuando él tuvo esa confirmación, entonces él accedió. Entonces, amado, Pedro se trasladó a la casa de Cornelio. ¿Y por qué Pedro se trasladó a la casa de Cornelio? Amado, porque Dios se lo ordenó y él estaba en la disposición de obedecer al Señor. El espíritu estaba en conexión. Los espíritus de Cornelio y de Pedro estaban en conexión porque Dios los había conectado. Dios los había puesto a que se conectaran en una misma dimensión y entonces ellos pudieran establecer ese contacto físico que se necesitaba para Dios terminar de demostrarle a Pedro la visión que él tenía, mostrársela en los humanos. Pedro comprendió que la visión que tuvo Cornelio y la visión que él tuvo estaban relacionadas una con otra. Aquí se abre un espacio extraordinario, porque ahí es donde se demuestra que la salvación no solamente vino para los judíos. Es ahí donde se abre que hay un nuevo pacto de Dios con los hombres, con la humanidad, para crear un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, que nosotros formamos parte de ella cuando le aceptamos y cuando decidimos hacer su voluntad. Entonces, Pedro llega a la casa de Cornelio y empiezan a orar. Cornelio le dice su visión, le dice y él entiende perfectamente lo que Dios quiere hacer con Cornelio. Y amado, algo extraordinario ocurre. Y es que en medio de la oración, el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y sobre su familia y sobre sus criados y empiezan a hablar nuevas lenguas, empieza a manifestarse el don de lenguas en ellos, empiezan a hablar lenguas diferentes a las normales, que entonces esto demuestra que el Espíritu de Dios no solamente caía sobre los profetas, sino que ahora caía sobre las personas que tenían un corazón dispuesto a adorarle, a aceptarle. Y Pedro lo comprendió inmediatamente. Pedro entendió que el Espíritu Santo ya no solamente estaba disponible para los que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, sino que estaba dispuesto a derramarse en toda la humanidad, como lo profetizó Joel en el capítulo 2, versículo 28 de su libro, que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, sobre todo el que quiera, sobre todo el que cree de manera sincera. Dios se va a manifestar en él. Entonces, hay algo muy importante que debemos tener pendiente, mis amados, que usted puede tener una teología, usted puede ser un graduado de un instituto, de una universidad teológica, pero esto no le garantiza a usted la salvación de su alma. La salvación de su alma se la garantiza a usted una obediencia fiel a Dios. Una obediencia fiel para que su Espíritu Santo venga sobre usted y usted esté sellado con ese poder que Dios quiere darle a cada vida. Entonces esta gente venían con Pedro, unos que eran fieles a la circuncisión, o sea, que estaban todavía anclados al pacto de Adán. La circuncisión fue esa señal que Dios le dio a Abraham para que los judíos a los 8 días de nacido fueran circuncidados. La circuncisión es cortarle el prepucio, o sea, la tela que forra la parte delante del miembro viril del hombre. Le cortan esa tela a los 8 días de nacido. Entonces eso es un pacto que Dios hizo con Abraham. Dijo, mira, cada judío que nazca debe hacerse esta circuncisión, y es una señal del pacto entre nosotros. Entonces había gente que era más fiel a eso que a Cristo y andaban con Pedro. Pero cuando vieron esto, amado, yo supongo que entonces decidieron serle fiel a Cristo. Serle fiel a Cristo antes que a la tradición, antes que a reglas que en nada tienen que ver con salvación del alma. La gente
no evalúan, muchos teólogos no evalúan, amado, que en la relación de Dios, de Jehová con el pueblo de Israel, no se establece salvación de alma, no se establece vida eterna, se establece una relación de Dios con los hombres, entre los que obedecían a la palabra, tenían privilegios, tenían larga vida, tenían bienes, tenían riqueza, que eso, la prosperidad, ¿verdad? Lo que le gusta la prosperidad debieron vivir en ese tiempo en Israel. Pero ya, amado, cuando Jesús viene y hace el nuevo pacto con la humanidad, no nos habla de prosperidad, no nos habla de larga vida, no nos habla de abundancia, no, nos dice que nos conformemos, amado, con vestido y comida. Y entonces Él nos da el primer ejemplo, y es que es muerto a la edad de 33 años, prácticamente comenzando a vivir. Entonces nos habla ya de la vida eterna, de la salvación eterna. Y mucha gente no entiende eso, mucha gente entiende que todo es aquí y están muy contentos en su religión y sus cosas, pero no entienden el propósito final de que estamos viviendo en una dimensión que eventualmente pasará a otra, diferente a esta que estamos viviendo. Y que si nos entretenemos mucho aquí, amado, vamos a tener problemas. Hay predicadores de esos internacionales que tienen mega iglesias, que han escrito libros sobre cómo vivir en este mundo en prosperidad, y entonces no se ocupan de la vida espiritual, no hablan de la vida más allá de la muerte. Entonces hay una contradicción en muchas enseñanzas en este tiempo. Por eso debemos apegarnos cada día más a la revelación de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, mis amados, sea quien nos lleve a toda verdad. Pedro entendió y dijo: ¿qué impide que esta gente que ya ha sido bautizada en el Espíritu Santo sea bautizada en agua? Amado, diciéndole: el que entra al camino y recibe el bautismo del Espíritu Santo, no debe nada impedir que sea entrado en las aguas, porque el Espíritu Santo es el que ha convencido de pecado, es el que da poder, es el que te pone a hablar de Dios sin miedo. Entonces, si ya usted tiene eso, entonces bautícese en el agua. No vale, amado, el bautismo que nos hicieron a nosotros cuando éramos recién nacidos, porque no creíamos en nada, no conocíamos nada. Entonces, para ser bautizado en agua, tenemos que ser bautizados después del conocimiento, después del entendimiento, como le ocurrió a esta gente. Entonces, Pablo en una ocasión le respondió a un carcelero que le preguntó que qué debía hacer para ser salvo. Le dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, queriendo decirle que para usted ser bautizado en las aguas, primero usted tiene que creer. Y si tiene el bautismo del Espíritu Santo antes, mucho mejor. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Y espero que esta palabra del Señor te haya enseñado y ayudado en tu vida espiritual. Dios te bendiga.